Bon dia. Se m'escolta? Sí? Este no. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Pero- A lo mejor es esto. Ah, sí, es esto. Mira, me lo pongo más aquí. Vale. ¿Ahora sí? Sí. Vale. Muy bien. Pues buenos días a todos. ¿Preparados? Porque siento decir que hoy también caña. No sé si recordáis el último mensaje. A veces, bueno, son textos duros, son textos que duelen y que hacen daño. Pero estaba pensando que para introducir la predicación creo que era bueno pues introducir o al menos explicar cómo podemos afrontar estos textos duros. De qué manera podemos resistir, ¿no? Como comenté, este mensaje es como una bola de demolición, ¿eh? O sea, te cae encima y está dando duro, parece como que te está derrumbando todas las estructuras que tú tienes, y te hace ver cosas que fallan. Creo que la premisa principal es empezar con el texto. Si vamos a Malaquías, estamos haciendo una serie de Malaquías, si vamos a Malaquías, los primeros versículos, y fue la primera predicación, podemos estar muy seguros de que el propósito de Dios es bueno. Es bueno. Porque Él es bueno. Pero también por lo que dice aquí en el versículo 2, del capítulo 1. Dice, yo os he amado, dice Jehová. Y esa primera predicación era fundamental que la agarremos bien, que no la soltemos para entender estos versículos tan confrontadores, ¿no? Otra manera de ver esto es que llevará a buen puerto. Que quizá ahora no lo veamos tan claro, pero llevará a buen puerto. Y en el capítulo 3, en el versículo 3 dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Llegaremos ahí. Pero para llegar ahí tenemos que pasar por el túnel. Y es un túnel complicado. Una manera de verlo también es, no sé si habéis ido al fisio. Yo solía ir mucho al fisio y habían fisios que eran muy buenos, excelentes. Yo tenía mi fisio de referencia que era buenísima, buenísima. En la competición más importante que tuve nunca, estuve en el centro de alto rendimiento, me iban haciendo los fisios, no sé qué. Nada, todo tenía pinta que no iba a competir. Pero fue ella que en cuestión de media hora me arregló el problema que tenía. Pero si los comparo, la que me hacía daño era ella. Y me hacía tanto daño que tenía que concentrarme al máximo para hacer que el músculo se relajara. Porque si no lo hacía, si se ponía tenso, me daba una colleja y me decía, relaja. Pero era muy complicado porque es que está yendo a los nervios, está yendo a donde más te duele. Pero a la vez tú te tienes que concentrar para no poner el músculo duro, porque entonces no vale de nada. Esto es un poco creo que como tenemos que confrontar,
tener estos textos, ¿no? A la hora de sentir al Señor como te está pinchando ahí donde más te duele, tener claro que viene de parte de Dios, entonces es un origen bueno y nosotros tenemos que asimilarlo. ¿Sí? Bien, pues vamos a leer el texto en el que nos centramos hoy, que es Malaquías 2, del 1 al 9, y dice lo siguiente: Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, delante de mí, de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Ya os lo he dicho. Quien avisa no es traidor. Son palabras durísimas. Porque parten de unos sacerdotes manchados. Van a poner luz hacia un problema que estaba acumulado, que es como cuando el agua pues ya no está corriendo en el río y entonces está empezando incluso a oler mal. Y Dios tiene que actuar de esta manera, porque ama a su pueblo. Eran sacerdotes que dudaban del amor de Dios. Como hemos leído antes, ¿no? Dios les decía, yo te he amado. Y ellos preguntaban, ¿en qué nos has amado? Porque miraban todo su contexto y decían, pues muy bendecido no me siento. ¿Por qué? Pues porque habían pasado por un cautiverio, habían estado 70 años esta nación fuera de su país, sin poder adorar al Señor, sin poder juntarse y celebrar sus festividades. Habían tenido que empezar a hacer sus negocios, etc. Y entonces es cuando pueden volver a Jerusalén y reconstruir el templo. ¿De acuerdo? Que eso ya lo trabajamos con Ageo. Y en un principio pues todos muy contentos, pero después se paran las obras del templo. Y pasan 16 años que no hacen nada. Las palabras de Dios en ese momento también eran dudas, pero el contexto es un poco diferente. Porque aquí ya se había restablecido el sacerdocio. Ya todas las festividades se hacían. Y los sacrificios se llevaban a cabo, etc. Pero ¿qué había pasado? Que el corazón seguía siendo el mismo. Y se seguían autoconvenciendo de errores que cometían, pero que, bueno, no pasa nada. El Señor ya sabe. Y el problema principal era que habían cogido ofrendas del pueblo que no eran dignas, que no eran según lo que se había escrito, que los requisitos que deberían de presentar. Pues un cordero sin mancha, pues ¿cuál cogen el manchado? Un cordero que no tenga defecto, pues entonces el cojo. Porque a cualquiera le era mucho más fácil sacrificar un cordero que no iba a poder utilizar que uno que sí. Pues esto que me sobra y que no tendrá utilidad, pues se lo doy a Dios. Esta era la actitud del pueblo. Y aquí es donde nosotros, pues, a través de esa predicación de ofrendas manchadas, ¿no? La última que tuvimos, pues vimos como muchas veces, como iglesia, estamos ofreciendo a Dios las obras. Ofrecemos a Dios ofrendas manchadas, porque no estamos dispuestos
a que el Señor nos limpie y que nos ordene cada uno de los caminos. Lo decimos, lo cantamos, pero nos cuesta llevarlo a la práctica. Y decíamos que cuando pasaba esto era algo muy grave. Claro, al principio pues no parece tan grave. ¿Por qué? Pues porque es un corderillo. ¿Qué más da? Pero claro, era el medio de redención. Era el símbolo por el cual se hacía esa expiación. O sea que se daba el perdón de pecados. Y era el símbolo que representaba ¿a quién? A Jesús, el Cordero de Dios. Por tanto, se estaba menospreciando, devaluando la redención que Dios nos da. Y de la misma manera nosotros, si estamos dando ofrenda, no hablo de dinero, hablo de nosotros como sacrificio vivo, si nosotros estamos dando las obras de mi tiempo, las obras de mis dones, las obras, pues entonces aquí no estamos apreciando el sacrificio de Jesús, le estamos despreciando. ¿Qué es despreciar? Y esta palabra va a ser clave en tanto la predicación esta como la siguiente serán claves. Despreciar. ¿Qué es despreciar? Es cuando yo no valoro según el valor que tiene una cosa. Y ponía el ejemplo, claro, si tú me vienes y me dices, tu mujer, qué ojos tan bonitos tiene. Y yo te digo, bueno, normal, ¿no? Bueno, sí. Estoy despreciando su belleza. La estoy despreciando a ella. Y de la misma manera, con las ofrendas, estamos despreciando a Jesús. De la misma manera, según cómo es nuestro sacerdocio, nuestra función, nuestro rol, también despreciamos esta nueva vida que tenemos en Cristo. La estamos desvalorando. Y vamos a empezar con los versículos del 1 al 3. Malaquías 2, del 1 al 3, con esta dura maldición. Lo primero que podemos ver es que se dirige a los sacerdotes, no al pueblo. Antes se había dirigido a los sacerdotes, pero también al pueblo, diciendo, pues ¿qué hacéis vosotros trayéndome estas ofrendas? Y a los sacerdotes se dirigía diciendo, ¿qué hacéis vosotros aceptando esas ofrendas? Pero ahora únicamente parece que el objetivo son los sacerdotes. Se dirige a este fallo tan grande de aceptar aquello que no es aceptable para Dios. Y podemos decir, bueno, pues si dice ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros este mandamiento, pues entonces se refiere al liderazgo de una iglesia. No. Desde la Reforma que no. Porque en la Reforma se hizo público que somos un pueblo de sacerdotes. Somos real sacerdocio, todos para Dios. Entonces este texto aplica también, te aplica a ti, si eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Y hacer caso a qué? En el versículo 2 dice, si no escucháis ni hacéis caso de ello para dar gloria a mi nombre, ¿de qué? Pues de esto mismo, de aceptar ofrendas que no son aceptables. De decir, bueno, esto que yo sé que no es válido para Dios, bueno, como viene de tu parte, pues, venga, va, te lo cojo. Y la consecuencia, la maldición. Habla sobre la simiente. Dice, he aquí que arrancaré, en el versículo 3, la simiente para vuestro mal. ¿Qué es esta simiente? Estas semillas. Pues podía ser el grano, el producto, el alimento. Tenemos que pensar una cosa aquí que es bastante importante. Aquí cuando los sacerdotes aceptaban un sacrificio que no debían de aceptar, en realidad era un suicidio económico. Porque ellos vivían del respeto de las personas del pueblo de Dios hacia Dios. Ellos vivían a través del diezmo de las personas, del pueblo. Entonces, si un sacerdote estaba aceptando cualquier cosa que le venían a dar para sacrificar,
si era permisivo con ese tipo de comportamiento, lo que estaba abriendo era una puerta hacia, he cobrado tanto, pero te doy tanto. Los diezmos iban a desaparecer. Si una persona estaba dispuesta a entregar lo que le sobraba, también estaría dispuesta a mentir en cuanto a sus diezmos. Pero aún hay más. Podría ser que la traducción se refiriese a la descendencia, a los hijos. Y los hijos en ese entonces eran súper importantes, como ya sabéis. Eran como la garantía de poder jubilarse. Si no tenías hijos, entonces lo ibas a pasarlo mal económicamente. Pero también era la evidencia, aquello más visible de que Dios estaba de tu parte. Entonces, si veían una familia con muchos hijos, decían, claro, es que son súper amigos de Dios. Mientras que si veían una familia con pocos hijos o ninguno, no, es que Dios no está de su parte. Pero aquí lo que les dice es, mi maldición puede ser los alimentos, también podría ser sin hijos. Sin la evidencia de que yo estoy detrás tuyo. ¿Y por qué? Y ahora es un poco, no sé si llega a teoría conspiracionista, pero creo que en estos versículos se está hablando de todo una misma cosa, todo un mismo error. Decíamos, no, es que están aceptando sacrificios que no son válidos. ¿Por qué un sacerdote aceptaría esos sacrificios? Yo creo que la base es que le preocupa más lo que piensa el vecino que lo que piensa Dios. Es temer más al hombre que a Dios. Y creo que es bastante relevante para nosotros. No sé tu adolescencia, la mía fue, pues con mis luchas, ¿no? Y con mis luchas de intentar ser aceptado. ¿Y qué estaba dispuesto a sacrificar para ser aceptado? Que no se enteren, que nadie se entere de qué trabajan mis padres. Porque decir que trabajan para la obra de Dios y que lo llevaba fatal. Sin embargo, después, a través del trabajo del que el Señor estuvo haciendo en mi vida, es que lo cantaba a los cuatro vientos. Porque importa más lo que piense Dios que lo que piense el hombre. Debe de ser así. Y como resultado de este cambio de preferencias, entonces vienen las palabras más duras de esparciré estiércol sobre vuestros rostros. Segunda señal de que esto es un poco de lo que trata el texto. ¿Por qué en la cara? Cuando miras a una persona, ¿dónde la miras? En la cara. Antes había dicho que les iba a castigar a lo mejor sin hijos. Entonces, que todos sabrían que ellos no eran aceptables a Dios. Y de nuevo ahora les dice, yo os voy a tirar el estiércol en la cara. Está diciéndoles que iba a demostrar a todos que él no estaba contento. Y esto se refuerza con los últimos versículos. En el versículo 9 dice, por tanto yo también os haré despreciables y viles ante todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que temía más el sacerdote? Pues que su función tan noble, tan importante, tan relevante para los demás, que esa función quedase manchada. ¿Él sabía que estaba manchada? Sí, claro que lo sabía. Lo que no quería era que los demás lo supieran. Y entonces, después dice que no es cualquier estiércol. Es el estiércol de las víctimas.
de aquellas ofrendas que estaban aceptando, que no eran correctas. Es el estiércol de esas víctimas manchadas que Dios iba a tirar a la cara de los levitas. Y aún más, dice de vuestras solemnidades, de las víctimas de vuestras solemnidades. Porque para ellos era muy solemne, incluso ponían la mano en el corderillo. Pero en ningún momento estaban pensando lo que a Dios le gustaba, sino lo que al vecino le gustaba. Y os voy a contar algo para reflejar todo esto. Voy a hablar de uno de mis hijos y no diré el nombre, para no humillarlo públicamente. Yo tengo uno de mis hijos que es que yo no sé qué pasa por su cabeza. O sea, no entiendo por qué tiene esa obsesión hacia el peligro, hacia hacer las cosas o hacia lo asqueroso. Le da igual, o sea, es como que no tiene ese razonamiento. Se lo tengo que enseñar, pero no cuesta. Entonces, vamos al parque. Me llevo los tres, ¿no? Y estoy con los tres, justo llego al parque. Había ido en plan rápido y corriendo, no llevaba la mochila. Y entonces uno de mis hijos ve una caca, una margarita. No sé lo que estaría pasando por su mente, pero lo siguiente que ocurre es que viene con el dedito y una cara un poco así. Es caca. Es caca. Yo tenía algo de dudas, ¿no? O sea, me imagino que tendría dudas. ¿Será caca o no será caca? Y entonces va y la toca y se da cuenta de que sí que es caca. Y entonces viene a mí y, bueno, me encuentro claro, sin toallitas, sin nada. Fue maravilloso. Pero esto me ayuda a simbolizar algo. Tenía que limpiar el dedo de mi hijo. El estiércol que se generaba, las vísceras que habían cuando se mataba al animal, se hacía el sacrificio, etc., se tenían que limpiar. Se tenía que coger todo eso y llevar fuera del campamento. No podía estar ahí. Se tenía que limpiar el sacerdote. Yo no sé si habéis caído que un sacerdote con unas vestiduras tan limpias, tan blancas, quedarían sucias cada 2 por 3. Pues haber cogido otro color, ¿no? A lo mejor si los vistes de negro se ensucia, no tiene tanta apariencia de suciedad. Se tenían que limpiar las vestiduras. Y el cristiano también se tiene que limpiar. No es que Dios piense, ya está, salvo por gracia, entonces ya no hace falta que... No. Dios cuenta con tus pecados. Sabe que vas a pecar y por eso ha puesto un sacerdocio eterno en Jesús, de manera que todos tus pecados, los pasados y los futuros, están cubiertos. Pero te tienes que limpiar. Si aquí estás hoy, no estás limpio. No solo las manos, sino tú entero no estás limpio porque tú no conoces a Cristo. Él te quiere limpiar. Quiere que seas limpio, puro. Y ha puesto todos los medios para que tú puedas ser limpio hoy. No te lo pienses más. Porque Él te está esperando. Y voy a seguir con el ejemplo de mi hijo. Porque, claro, esa es una situación. Pero, si mi hijo está jugando con la caca todo el rato y no me dice nada, que se espere al castigo casi que eterno que le voy a enviar.
Y es que esos sacerdotes llevaban mucho tiempo jugando con estiércol. Tenían mucho temor a los hombres, no tenían nada de temor a Dios. Y es entonces cuando vienen los siguientes versículos. Y entonces Malaquías escoge, de parte de Dios, el ejemplo perfecto para esta situación. Dice en el versículo 4, y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi pacto pueda ser con Leví, dice Jehová de los ejércitos. Con Leví. ¿Quién era Leví? Pues mira, si nos vamos a Números 3, vosotros os acordáis de las plagas, ¿verdad? Pues la última plaga hubo la muerte de todos los primogénitos. Pero para el pueblo de Israel, el ángel pasó de largo para todos aquellos que tenían las puertas pintadas con la sangre del cordero. Y en Números 3, del 11 al 12, dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, en cuanto a mí, he aquí he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primogénito que abre matriz entre los hijos de Israel. Es decir, me quedo toda esta tribu en representación a todos aquellos que tendría que haber matado y no lo he hecho. ¿Justo? Por supuesto, es Dios. Y entonces todos los levitas dirían, ¡buah, qué rollo! Ahora ya no voy a poder ser como los demás. No. Vamos a ver su reacción. ¿Por qué cogió a los levitas? En Éxodo 32, nos encontramos con el becerro de oro, ¿de acuerdo? O sea, una vez Moisés se va con todo el tema de escribir las tablas, etc., vuelve y se encuentra a todo el pueblo adorando un becerro de oro. Hacían nada, que habían visto como el mar rojo se partía en dos. Y una vez llega Moisés, dice lo siguiente, en el versículo 26 del capítulo 32. Y puesto en pie Moisés a la puerta del campamento, exclamó, el que esté por Jehová conmigo. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Aquí aún no había Dios escogido, sí, desde su omnipresencia y omnisciencia, pero no se había dicho que Leví sería la tribu escogida. Pero este momento es decisivo. Y dice en el 27, él entonces les dijo, así dice Jehová Dios de Israel, ponga cada cual su espada sobre el muslo, pasad, recorrid de puerta en puerta al campamento, y cada uno mate a su propio hermano, y cada uno a su propio compañero, y cada uno a su propio pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como 3000 hombres. Y aquí es un texto un poco complicado, ¿no? O sea, lo hicieron un poco mal, los de Leví. No. Es que por esto mismo es que Dios les escoge como tribu. Porque, ¿qué temían más? ¿A Dios o al hombre? Claramente, a quien temían más es a Dios. ¿Veis la relación? Y por eso pone a Leví como el ejemplo idóneo en esta situación. Sin embargo, aquí no vemos ningún pacto. Habla sobre el pacto que tenía con Leví, pero aquí no dice nada de un pacto. Entonces podemos saltar a otro momento histórico muy importante dentro de la tribu de Leví, y era justo antes de entrar a la tierra prometida. Justo antes de entrar en la tierra prometida estaban los israelitas viviendo en Sitim. Y fatal. Fatal porque tenían a los madianitas al lado y claro, es que sus mujeres y sus ídolos y vamos a ver qué pasó. Números, nos vamos al capítulo 25 de Números.
Y vamos a leer del 1 al 13. Quiero leer la historia completa. Dice, moraba entonces Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se apegó a Baal Peor, y la ira de Jehová se incendió contra Israel. Y dijo Jehová a Moisés, prende a todos los jueces del pueblo y hazlos ahorcar delante de Jehová a pleno sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel que cada uno mate a los hombres que se han apegado a Baal Peor. Y mientras ellos lloraban en la tienda de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Viéndolo, Finés ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en su mano, fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, al varón de Israel y a la mujer. Y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Pero en aquella mortandad murieron 24.000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finés ben Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel al mostrar su celo por mí en medio de ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto anuncia, he aquí yo establezco un pacto de paz con él, que constituirá para él y para su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo. Recompensa por haberse mostrado celoso por su Dios y haber hecho expiación por los hijos de Israel. Y aquí hay varias cosas que me llaman la atención. Primero, tanto en esta historia como en la anterior, si Dios se quiere cargar a todos aquellos que han hecho mal, ¿lo hace? Sí. Entonces, ¿por qué personas tienen que matar a otras? Porque Dios quería esa responsabilidad. Quería ver ese temor de Dios. Y al igual que por nosotros pues tenemos un pacto maravilloso en Cristo, también quiere ver responsabilidad. Quiere ver temor de Dios, más que no temor de los hombres. La conclusión un poco después de estas historias no es coge tu lanza y mata a tu suegro. La conclusión después de estas historias es todos aquellos caminos torcidos que hay en tu vida, es hora de ponerlos rectos. Y es hora de matar cualquier cosa que esté impidiendo mi relación con Dios. Es hora de poner la prioridad en Dios y no en los hombres. Y este es un fallo muy extendido en los evangélicos en nuestro país, yo creo. Tendemos a una adoración y a una manera de vivir muy horizontal. Nos importa muchísimo, pues, llegar los domingos y que los hermanos estén bien y que haya buena comunión. Y es cierto, es súper importante. Pero no hay esa adoración vertical. Y primero está la vertical y después la horizontal. Si nosotros no nos llenamos de Dios, entonces no podemos ser conductos de bendición a nuestros hermanos. Otra de las cosas que me llaman la atención de estos textos, hay muerte. Y esto nos pica un poquillo, ¿no? Pero es que Dios se pone contento cuando su justicia queda aplacada, queda hecha, o sea, se lleva a cabo. Pero debe haber muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. La cosa no es dudar de, ¿por qué Dios ha matado? No.
deberíamos de preguntarnos más bien, ¿por qué Dios no me ha matado a mí? Y por último, veamos aquí cómo es lo que hizo Cinés, que se le dice que después recibe ese pacto para siempre. Dice que así expió el mal del pueblo. Así aplacó la ira de Dios. Fijaros, o sea, Moisés estaba dispuesto y había dicho a los jueces que tenían que ahorcar a todas aquellas personas pues, que habían participado de este mal, etc. Pero lo que aplacó, lo que fue de expiación, no fue el acto externo, fue el corazón de ese levita, que tenía celo por Dios y prefería ser aprobado por Dios que no aprobado por los hombres. Por tanto, tenemos una responsabilidad. Fíjate que el primer ejemplo, el del becerro, ¿cómo empezó toda esta historia? Los del pueblo querían un becerro para adorar a Dios. ¿Y qué hizo Aarón? No, es que tenía temor del pueblo. ¿A quién estaba temiendo a Aarón? Al pueblo, no a Dios. Esta es nuestra responsabilidad humana. ¿Qué quieres ser? ¿Como Aarón o como Leví? Y sigue nuestro texto diciendo como que... y pasa a otro punto. Hemos estado pensando en el sacerdocio como los que llevan las víctimas al altar, etc. Pero el sacerdote se encargaba de más cosas. El sacerdote era el maestro del pueblo. Y aquí dice, en el 5, más bien en el 6, dice, la ley de verdad estaba en su boca y no había injusticia en sus labios. En paz y en rectitud anduvo conmigo e hizo volver a muchos de su iniquidad. Pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, porque la ley se ha de buscar de su boca, pues él es mensajero de Jehová de los ejércitos. Los sacerdotes no estaban ahí solo para matar animales, estaban para enseñar al pueblo. Y no es que el pueblo no tuviera la ley, el pueblo ya tenía la ley, pero es que el pueblo buscaba al sacerdote, debía de buscarlo para saber la voluntad de Dios, para que le explicase la ley. Y esto es lo que debemos de buscar en nuestra comunidad. Es lo que debemos de buscar en nuestra iglesia local. La palabra, 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 palabra. Porque si os fijáis es la fuente para todo lo otro. Es la fuente para después, dice, e hizo volver a muchos de su iniquidad. Es precioso lo que puede hacer la palabra de Dios. Y nosotros somos llamados a llevar este mensaje. Veo que me estoy quedando sin tiempo, entonces, de verdad que hoy tenía propuesto ser más corto que nunca. Pero voy a concluir. Mira, y lo vamos a hacer igual que en la última predicación. Mira a Cristo, hecho gran sumo sacerdote para siempre. Y por eso es que el pacto se cumple, porque llega en descendencia Jesús, y Jesús es el gran sumo sacerdote para siempre. Pero mírale, y tú como sacerdote que le tienes al mando, o sea, él está al mando y tú le estás obedeciendo, dile, mira, está muy bien lo que has hecho, está muy bien lo que haces, pero yo es que soy así. O mira a Dios el Padre y le dices, mira, gracias por la nueva vida, gracias por las nuevas vestiduras, pero este llamado nuevo que me has dado, bueno, lo voy a llevar como pueda. O al Espíritu Santo, gracias por tu obra, gracias por todo lo que haces en mi vida, pero me espabilo, ¿vale? Despreciamos esta nueva vida, este nuevo rol, este nuevo llamado que tenemos. Porque cuidado, al igual que Dios puso
a exposición de todo el pueblo el pecado de los levitas, también lo puede hacer con nosotros. Así que no temamos a nuestro hermano. No temamos lo que el vecino pueda ver, temamos lo que Dios está viendo en nuestro corazón. Pero quiero acabar en positivo. Quiero acabar con ánimos. ¿Por qué? Porque aquí vemos un ejemplo de alguien que sí funcionó. Leví funcionó, la tribu de Leví lo hizo muy bien. Y Dios se pone a recordar esos tiempos y se goza en ello. Tú puedes ser Leví. Tienes un nuevo pacto. Tienes un gran sumo sacerdote que conoce tu condición. Se acuerda de que eres polvo. Tienes el Espíritu Santo. Leví no lo tenía. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder ser como Leví. Yo creo que lo queremos ser. ¿Lo quieres ser? Así que, Iglesia, no ames la aprobación del hombre. Ama la aprobación de Dios. ¿Vamos a orar? Señor, si tú no estás a favor nuestro, entonces no sirve de nada que sigamos caminando. Y tú conoces todos nuestros caminos torcidos. Sabes todos los pecados que vamos a cometer el día de mañana, la semana que viene y durante toda nuestra vida. Pero gracias porque pusiste remedio. Y porque Jesús mismo cargó con nuestros pecados. Gracias porque es sacerdote para siempre y es inmutable, no cambia. Y Señor, pues que nosotros en nuestras idas y venidas, que tú hagas tu obra en nosotros, que te podamos agradar. Deseamos agradarte, Señor. Y pon en nuestro corazón temor hacia ti, más que en ninguna otra persona o cosa. En el nombre de Jesús, amén.